Buenas tardes con todos. Empezamos esta sesión número 7 con el grupo 3. Estamos ya en un proceso de depuración en este taller. Personas que no han asistido a más de 3 clases o no han presentado las tareas serán eliminados, ¿no? Entonces, para que por favor las personas que les interese seguir con el taller se pongan pilas y cumplan con los requerimientos. Bien, vamos a ver primero cómo estamos avanzando en el taller, ¿no? Y quiero enseñarles, ¿no? Las sesiones que ya hemos avanzado. No, ya hemos visto todos estos puntos. Fiestas centenarias también ya lo han visto. Invencible Shore del Alto Amazonas, Noticiero Ocaña Films. De Guayaquil a Quito, también el terror de la frontera. También hemos visto a Ron Blomberg. No. Y hoy nos tocaría revisar los registros familiares como documentos históricos. La película de Alberto Brey, registro fílmico sobre su familia, pero que nos muestra el Ecuador de los años 30. En esta sesión revisaremos eso. Bien, ¿por qué es importante los archivos históricos, aunque sean familiares? Porque como vamos a ver, estos archivos, luego de un tiempo, se convierten en un documento histórico importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a marcar una época, nos va a marcar todas las condiciones en las que fueron realizadas estos trabajos. Así que les voy a enseñar estos trabajos de Alberto Breil. A ver, les comento un poco. Alberto Breil era un comerciante francés que a comienzos del siglo XX vino a Ecuador, él traía algunos productos y se radicó acá en el Ecuador, primero en Guayaquil y tengo entendido que luego en Quito, ¿no? Eh, Alfredo Breil, que es un realizador contemporáneo, había tenido estas cintas de su abuelo, ¿no? Que nunca les revisó, solo que sabía que eran unas cintas antiguas con cuestiones familiares. Y cuando yo le hice un trabajo, un documental sobre Alfredo Breil, él comenzó a buscar todos sus registros y entre esos encontró esto, que se lo digitalizó en la Cinemateca. Esto que era un recuerdo familiar cobra gran importancia porque fue hecho en los años 30. Entonces, ese documento de esta filmación, que es una filmación casera, familiar, como es de los años 30, tanto de Guayaquil, de Quito, no, nos enseña cómo era la moda, cómo era la gente en esa época. Entonces, vamos a revisar estos materiales y los comentamos, por favor. Estos materiales no tienen sonido, ¿no?
Bien, hasta ahí este primer trabajo. Eran trabajos cortos porque en esa época la película más o menos duraba un minuto. Eran carretes de un minuto que se podían meter en unas cámaras pequeñas de 16 milímetros y lo que recopilamos es más o menos alrededor de unos 20 rollos, o sea, tenemos unos 20 minutos de estos trabajos de Alberto Breil. Como les decía, él no era un cineasta, son más bien trabajos aficionados sobre su familia, pero que cobran gran importancia porque como vemos ahí, cómo disfrutaban o esa barcaza con esas personas disfrazadas, no sé qué estaban celebrando, pero es importante como registro histórico, ¿no? De esa época. No sé si alguien quiera comentar algo de este primer trabajo que acabamos de ver o tienen alguna pregunta. ¿Por qué les Eso presento? de, Sí, Agustín, la escuchamos. eso de Afga era como, ¿ellos lo auspiciaron o por qué está ahí? No, es la película que compraban, ¿no? Por eso es la marca. Entonces, parece que en esa época ponían al inicio y al final del rollo eso de, ¿no? Cuando se revelaba para, no sé, promocionarse, pero había sido con película ACFA, ¿no? Que se filmó eso. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario de esto que acabamos de ver, de este primer trabajo? ¿No? Lo que les decía, ¿por qué les enseño esto? Porque muchas veces uno no valora los archivos familiares o los archivos que uno puede tener. Por ejemplo, alguien nos dio, o sea, como de favor especial que le capturemos una boda indígena, que era de algún familiar. Pero resulta que esa boda indígena era de hace unos 20 años. Entonces, dentro de eso, dentro de esos 20 años, se puede apreciar cómo ha cambiado, cómo las costumbres también de esa voz indígena se han ido modificando. Entonces, muchas veces, les repito y les comento, que muchas veces no valoramos los registros familiares, tanto fotográficos como audiovisuales, que tenemos y que de pronto pueden ganar gran importancia, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer. No, entonces pasemos a ver otro de los trabajos. Como les comentaba, estos trabajos no tienen sonido, ¿no?
Bien, este es otro trabajo. Como vemos, son fragmentos de una procesión, de un desfile, ¿no? La ubicación es Guayaquil también, ¿no? Y no sé qué opinan de estos materiales, qué les llama la atención. Tomen en cuenta que estos materiales ustedes son privilegiados en ver porque estos materiales no están todavía en acceso al público en la Cinemateca. Son materiales que recién se digitalizó el año anterior y que se está en un proceso de investigación, de saber cuáles son los personajes, dónde está ubicado y todo eso. Una vez que tenemos toda esa información, se puede como sacarlo a que el público lo pueda apreciar. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna opinión que quieran dar de estos materiales. Creo que la calidad está mucho mejor que los anteriores que vimos. O sea, como que siento que la tecnología, no sé si las cámaras ya eran como mejores, se siente menos vibración, como que se siente más nitidez igual en la imagen, aunque es blanco y negro. Eso. A ver, el asunto es que parece que estos materiales estaban mejor conservados, ¿no? Y también cuando hicimos el proceso de digitalización, estos materiales los escaneamos en 2K. Entonces también escaneamos en mucho mejor calidad con el Film Scanner que tenemos actualmente. Entonces sí se puede sacar mejor calidad siempre y cuando los materiales estén bien conservados, como en este caso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra opinión que quisieran dar? Esa película no es un extracto de las fiestas centenarias, me parecía bastante similar. No, no. Esto es un trabajo familiar de Alberto Breil, ¿no? Filmado en los años 30. Y Fiestas Centenarias se filmó en 1922. ¿No? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer. Sí, yo creo que también Claro. que de ley Alfredito Braille también utilizó esa misma cámara para grabar algunas cosas que hizo, porque si es que tu padre ya es como que tiene ese recurso de ley, te pueden acolitar, ¿no? Y él tiene bastantes documentales indigenistas y bastantes cositas he visto que he hecho. Claro, pero no creo que haya sido con la misma cámara, porque estamos hablando que el abuelo filmaba en los años 30, ¿no? Y Alfredo Breil comenzó a desarrollar su trabajo en los años 70. Es más, el primer documental que hace Alfredo Breil es Panela Nuestra, que utiliza una cámara de video que grababa en media pulgada. No, nosotros tenemos todos esos registros en la Cinemateca, por eso le puedo hablar. Entonces, esa cámara de 16 milímetros capaz que se perdió, ¿no? Porque el trabajo básicamente de Alfredo desde los años 70 ha sido en video, ¿no? Y esta cámara o estas filmaciones que vemos de los años 30 del abuelo Alberto Breil es en 16 milímetros. No sé, alguien más que quisiera, no sé, ¿qué les llama la atención de estos trabajos? ¿Qué, qué les motiva el ver estos trabajos? Están poco participativos. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal, profe. Nicolás? Sí, le escuchamos. Sí, a mí lo que me llama la atención siempre es como esta extrañeza que tiene, digamos, como la ciudad y, digamos, y su gente, sus habitantes, como la extrañeza con la cámara, ¿no? Digamos, su forma de participar, o sea, digamos, todavía es como este bicho raro, como que no están familiarizados, ¿no? Y sobre todo, como contrastando con lo de Blomberg, es muy chévere lo que pasa como eh, la gente.
y digamos cómo, cómo interactúa con la cámara, ¿no? Con Blomberg, así como que digamos, las figuras son como retratadas o estas comunidades ancestrales que son retratadas tienen como cierto tipo de familiaridad, ¿no? Entonces capaz Blomberg les decía, mira, toma la chicha, mírame, y es como, hay como una conciliación en la puesta en escena. Y acá cuando vemos estas tomas vemos que todavía hay como un miedo, ¿no? Así como, "Ah, ¿qué me estás haciendo?" Es como todavía no está familiarizado, es como que me llama la atención. Sí, hay que tomar en cuenta que Blomberg, él hacía un trabajo previo. Lo que veíamos es que Blomberg no es que llegaba con la cámara y se ponía a filmar, no, él hacía un acercamiento primero con la gente, se familiarizaba con la gente y después empezaba a filmar. Entonces hay que entender también esos procesos. En cambio, Alberto Breil no era un cineasta, ¿no? Él lo que comienza a hacer son registros familiares. Muchos de los personajes que vemos ahí son familiares de él. Entonces comienza a hacer un registro de su familia, no sé, en el desfile, en lo que sea. En el primer video, estas chicas que vemos en las barcazas de estas son familiares, son creo que sus hijas, algo así. Entonces, él es un registro, como les decía, más familiar, ¿no? Por eso inclusive hay cosas que saludan a la cámara y eso. Entonces, es diferente este archivo, porque es un archivo familiar, que el archivo de Bloomberg, que ya tiene una intencionalidad. Vamos con Cristina, por favor. Gracias, profe. Sí, justamente, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Por ejemplo, en los trabajos se me silenció. En los trabajos de Bloomberg se ve que él también tiene conocimientos de antropología, o sea, no es, no es una inmersión al azar, sino desde la antropología, cuando tú vas a una comunidad o vas por decirlo así, a estudiar algo, tienes que pasarlo lo más, sin alterar, digamos, el ambiente en el que vas a estar, te mimetizas con la gente, eres como uno más de ellos. Ese es el, digamos, el mayor reto de los antropólogos cuando ingresan así a otras culturas, a estudiar algo nuevo o así, es como que ellos incluso conviven con las comunidades meses antes. Mucho tiempo saben convivir con la comunidad y para después producir materiales, ya sean entrevistas o llevan sus diarios de campo. Entonces, como Bloomberg, más allá del arte, también es un investigador, un científico, es un antropólogo también cultural que vio otras cosas más allá, porque incluso cuando vimos el video el film que nos mandaron a ver, él ya hacía un estudio incluso hasta sociológico de lo que él iba grabando, entonces él como que también tenía esos conocimientos para hacerlo más allá del enfoque artístico, también un enfoque científico de las ciencias sociales. Perdón. Así es, justamente Blomberg hace una investigación, ¿no? Acuérdense en que él escribía libros, ¿no? Él escribía libros, hacía estudios, ¿no? Entonces es diferente ese registro que hace Blomberg, que es mucho más profesional, con esto que ya les digo, es un registro más familiar. Pero como archivos, los dos tienen igual de importancia. Los dos tienen igual de importancia porque, por ejemplo, este último que vimos, ese desfile o esa procesión religiosa, imagínense, son casi 100 años y esas procesiones se siguen haciendo igual. Si nosotros estudiaríamos, aunque sea ese fragmento de no sé cuánto es, 10 segundos, 15 segundos de la procesión en este trabajo de Alberto Breil, y comparamos con una de las procesiones actuales, son idénticas. También pasa eso de que pasan 100 años y hay cosas que la gente sigue repitiendo igual, ¿no? Entonces, como les repito, como archivos, los dos tienen gran importancia, tanto lo de Blomberg como estos archivos familiares de Alberto Breil.
No sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar algo más. Si no, pasaríamos al siguiente archivo de Alberto Breil para enseñarles. Igual esto no tiene sonido. Por ejemplo, estas tomas son lo que ahora es el Yacht Club de Guayaquil, ¿no? Eran justamente donde embarcaban, ¿no? En la actualidad es diferente, pero en esa época era como la gente disfrutaba. Bien, este es otro fragmento. Como les comentaba, hay más o menos unos 20 minutos de estas filmaciones, pero que
son importantes, no son filmaciones profesionales, como ustedes pueden ver, hay un movimiento ahí de cámara que trata de capturar a la mayoría de personas, pero como no tiene un conocimiento técnico de filmación, mueve mucho la cámara, ¿no? No hace planos más estáticos y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, como les repito, es un archivo muy importante y muy valioso, ¿no? Porque ya a lo largo de la historia eso cobra un valor incalculable. Igual, no sé qué les llama la atención, qué ven en estas imágenes. Como les decía, uno siempre tiene que no solo, no sé, ver lo evidente, sino descubrir qué hay más allá de... Vamos con Karina, por favor. Sí, estaba como tratando de entender, porque como usted dice, el tema de que no eran grabaciones técnicas, o sea, que no tenían esta formación técnica o lo que estamos acostumbrados a ver. Y me llamaba mucho la atención la perspectiva que tiene él y bueno, algunos que nos ha hecho ver como es el interés o esa curiosidad, podría decirse, de grabar eventos, ¿no? De grabar lo público, de que mostrar a la gente lo que está haciendo. Es algo que como que ha sido bastante, digamos, por un tiempo una tendencia. Y por otro lado, también el acceso que ciertas personas tienen a las cámaras, ¿no? Alguna vez creo que lo habían dicho, era que en un tiempo como que era esta mirada, ¿no? O sea, tenían acceso las personas que podían pagarse una cámara, porque seguramente una de las cámaras que apareció en la escena en en este pequeño video, debe haber tenido un costo alto. Entonces, que eso pueda llegar a sectores más populares no debe haber sido, ni siquiera debe haber estado en la mente de las personas poder acceder a una cámara, pero sí está igualmente, como él es francés y viene de, de otro país, también como que tiene esta forma de mirar, ¿no? De espectador, bueno, tiene otro nombre, ¿no? De como que estar en el evento silenciosamente y retratar lo que ve, ¿no? Entonces, como que me llama bastante la atención que en un momento del cine ecuatoriano esta haya sido la tendencia, ¿no? Como grabar eso y haya habido mucha curiosidad de retratar bastante estas cosas, aunque ya ha sido desde un tema familiar, sigue siendo el registro de lo cívico, de los eventos públicos, es de lo social, de lo cotidiano, diríamos. Gracias, Karina. Usted acaba de dar en el clavo con algo que es fundamental justamente en la revisión de estos archivos. ¿Se imaginan que gente vea todas las cosas que nosotros grabamos, todo lo que tiene la televisión, streaming y eso, dentro de unos 100 o 200 años? ¿Sabe qué va a haber? Fútbol. Van a encontrar fútbol. ¿Y por qué? Porque el fútbol es actualmente la diversión que tiene la mayoría y es la mayor cantidad de cosas grabadas que tenemos, como les repito, tanto en televisión, en video, en streaming, es fútbol. Ahora, trasladémonos 100 años atrás a la época de estas personas, donde no había televisión, donde no había radio, y la única forma de, no sé, de diversión que tenían eran los desfiles. ¿Cómo no van a grabar los desfiles si era el acontecimiento más importante? Yo no sé en qué año, no tengo el dato exacto, entró la luz eléctrica acá a Ecuador, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, para la gente lo importante, lo social, eran los desfiles. Por eso es que la mayor cantidad de cosas que se tienen es eso, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar, dentro de 100, 200 años, ¿qué va a ver la gente? ¿Qué va a encontrar? Los arqueólogos audiovisuales, ¿qué van a encontrar? Puro partido de fútbol, que es lo que se va a conservar, ¿no? Seguramente, y bueno, y cosas políticas también. Pero si ustedes se ponen a ver,
la mayor cantidad de cosas que se consumen en la actualidad es fútbol, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas cosas. Por eso les digo, es importante mirar las cosas con otra profundidad, observar, no solo mirar, observar, ponerse a pensar qué cosas me traduce esta imagen. Es importante la lectura de imágenes, ahora más que nunca. Ahora que estamos bombardeados de tantas cosas en el internet, en los celulares, que nos llega una cantidad de imágenes y uno ya no alcanza a discernir qué es bueno o qué es noticia verdadera o qué es noticia falsa o qué cosas están creadas con inteligencia artificial, que ahora es muy común. Un sobrino mío con las fotografías de los papás, del matrimonio de los papás de hace como 50 años, ya puede hacer un video porque ya puede animar esas fotos y ahora puede contar una historia con inteligencia artificial a partir de las fotos. Entonces, ¿hasta qué punto las imágenes que ahora nos comparten, que vemos, son verdaderas, son alteradas, son reales? Justamente este es un momento en donde la gente sí tiene que ponerse a reflexionar cada vez más sobre las imágenes que consume o las imágenes que nos bombardean. Ahora, como les repito, no solo en redes sociales, en el celular, en la televisión. Entonces, es importante esto, la reflexión, la lectura de imágenes que debemos analizar y no solo quedarnos con la superficialidad, con lo que primero que nos impactó, sino reflexionar qué más cosas hay detrás de esto. No sé, ¿alguien más que quisiera comentar, participar o preguntar sobre esto que estamos viendo? ¿No? Sí, yo quisiera Sí, como decir Agustín, que te escuchamos. me llamó full la atención como más la primera parte, porque le sentí como más familiar, igual eso de encuadrar a los perros, como ese tipo de cosas, sentí que es como full natural. Y, y claro, como siento que ahí está él en su entorno, ¿no? Como con su familia, con sus panas, en el chupando así una cerveza y ahí como naturalmente, entonces a esa parte le sentí súper bien, así súper chévere, como me gusta bastante. Sí, sí, efectivamente, es parte de la convivencia y la diversión que tenían en ese momento. Vamos con Caterín, por favor. Buenas noches, profesor, y con todos y todas. Yo tengo más una petición. Quisiera saber si hay posibilidad de tener algún material teórico para poder entender más sobre esta mirada, porque veo estas imágenes, bueno, estos archivos históricos, y la verdad es que me gustaría poder ser un poco más crítica y creo que es porque falta un poco más de teoría, y al menos para mí. Entonces, no sé si tal vez habrá un texto o algo de historia para poder leer, también para poder hacer mejor los deberes. No, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no les he pasado más? O sea, ya van a ver en la tarea de ahora, así les mando cosas a leer. Porque en los talleres anteriores que he dado, cuando mando textos a leer, más de la mitad del grupo desaparece. No, porque también es eso. Gracias a usted que pide eso, pero me ha pasado que la mayoría de personas cuando incluyo en el taller textos de lectura, como les repito, desaparecen la mitad del taller. Pero sí, sí hay un buen material sobre esto que ya les voy a pasar. Como les repito, en el trabajo que les voy a mandar de tarea, sí hay un texto de estudio, pero sí hay más materiales que les puedo ir pasando. Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Sí, a mí lo que me llama la atención es este retrato de la contemporaneidad, ¿no? De lo que hemos venido como viendo en cierto tipo de videos, ¿no es cierto? Se retratan como ciertas cosas como que son más formales, ¿no? Eso tal vez como, están como
noticia, la publicidad, ¿no? O decir como, mire, este material es porque cómo está el Ecuador, puedan venir a invertir acá en textiles, no sé, en cosas como más formales, más como publicitarias. Mientras que esto, digamos, es mucho más contemporáneo, como decía Agustín, lo de las cervezas, de ver, digamos, como ambientes que evocan una espiritualidad diferente. Se puede llamar bohemia, pero también se puede llamar intelectualidad. Este tema del buen vivir también, ¿no? Es como ver gente en yates, con perros, además gente como feliz, ¿no? No importa como la cantidad, la calidad, sino es como disfrutar de cierto tipo em, no sé, pues, de espacios, algo mucho más familiar, algo sin tanta guerra, a pesar de que haya un interés no sé, pues, de escalar, pero hay como una convivencia mucho más plena, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece. Gracias, Gracias, profe. gracias, Nicolás. Sí, justamente eso es la importancia de los archivos, que nos permite reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Reflexionar justamente también sobre esa historia no oficial, porque como veíamos, hay una historia oficial que siempre nos tratan de contar y de decir, pero dentro de esa historia uno también tiene que mirar otras cosas. Es como, por ejemplo, el texto, el único texto que tenemos de la conquista es la historia del padre Juan de Velasco. ¿Por qué? Porque la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Siempre la historia la cuentan los vencedores. Nos llega la Ilíada y la Odisea, ¿por qué? Porque los que ganaron la guerra cuentan su versión. Siempre es así. Pero en el texto este del padre Juan de Velasco, nosotros podemos, cuando se lo lee a profundidad, descubrir muchas cosas. Descubrir, por ejemplo, los felipillos, estos personajes indígenas que ayudaban a los españoles contra las revueltas que organizaba Rumiñahui, ¿no? Y ver que los generales de Rumiñahui eran gente realmente valiosísima. O sea, solo leyendo lo que interpreta el padre Juan de Velasco nos podemos dar cuenta de otras cosas que están detrás de esa historia, ¿no? Igual pasa con el audiovisual. Lo que acaban de ver ustedes, o sea, qué importante es darnos cuenta eso de que en esos años, a pesar de todas las limitaciones, entre comillas, que diríamos, no tenían esto, no tenían lo otro, pero hay gente que disfrutaba, que gozaba, que estaba feliz, que disfrutaba con sus amigos, con su familia, con sus perros, ¿no? Esa cotidianidad. ¿No? Y como les repito, ¿cuál es la importancia de estos archivos? Que son archivos familiares, pero esos archivos familiares también cobran una vigencia importantísima, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces, no sé, hasta una grabación de una boda en VHS, si es que la sabemos valorar, conservar, es valiosísimo. Porque esa grabación, no sé, que pudo haber sido hecha en los años 90, después de unos años va a tener su vigencia para gente que quiere ver y descubrir cosas en esa grabación, que no se queda solo en la inmediatez, en decir, ah, es una boda, es una fiesta. No, ahí hay muchos elementos, muchas cosas que uno puede descubrir y percibir en las imágenes, ¿no? Es como cuando veíamos esto de Blomberg, cuando Cifuentes, que es un excelente fotógrafo, comienza a analizar la foto de Blomberg y se da cuenta del nivel de lectura que hay con el mandril este y la señora en el carro, ¿no? Entonces, uno tiene que, eso también, hasta en la fotografía, aprender a descifrar los contenidos, los contextos, todo lo que está detrás de eso. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo sobre esto? Yo, Con profe, respecto a... No, dale, dale nomás. Pedro, a ver, le escuchamos, Pedro. yo, profe, perdón.
Perdón, no sabía dónde levantar la mano. Yo quisiera un poquito, las otras no he podido participar, pero hacer un recuento nuevamente desde las influencias. Yo creo que claro, la masificación de las cámaras y el poder de adquisición de las cámaras también se vuelve de pronto de parte de las élites de Francia, en América, hay mucha influencia, ¿no? Y justo que ahorita hablaba de las fotos familiares, dentro de la fotografía recuerdo a Juliette Margaret Cameron, que empezó igual, de las primeras fotógrafas que tenía su cámara de alta calidad, empezó a fotografiar a amigos de su esposo y después hizo un referente del retrato, una de las referentes en fotografía. Yo creo que eso sí marca, sí muy bien este autor pudo grabar más cosas que no tenemos, tal vez grabó más o solo fue un aficionado, eso no hay mucha información, pero yo creo que la influencia inclusive de la aparición de National Geographic, de hablar de las expediciones, de mostrar los viajes, ¿no? Las exploraciones, porque yo si me pongo a comparar lo de Endara y de este último, son como un viaje turístico, ¿no? Sobre todo el de Endara que muestra desde el tren todas las ciudades, es lo que ahora muchas veces uno va a un lugar y muestra lo más lindo, y lo interesante eran las panorámicas, ¿no? Él como fotógrafo, ese también es otro lindo debate porque los fotógrafos para hacer cine es una transición muy, muy, bueno, para mí ha sido difícil porque yo más me he dedicado a la fotografía, pero el tratar de hacer era más panorámicas, entonces decía como fotógrafo, él se cambia a hacer videos y trata de hacer panorámicas para mostrar lo que más pueda, ¿no? Pero yo más relacionaba como de exploración de viajes, justo por las influencias, cuando ya la National empieza a hacer, publicar las revistas con fotografías y empieza justamente esas temáticas de exploración de ciudades, de modos de vida y de todo eso. Y un poquito de lo de Blomberg relacionado también con ya la aparición de la antropología visual, con los primeros Robert Flaherty, que en 1913 o 22 ya empieza a hacer los primeros documentales cerca de las culturas, ¿no? De los Nanuk. Entonces también esa influencia viene y justamente por eso en el documental de Blomberg habla que es un trotamundos, ¿no? O sea, tiene una gran influencia de todos esos, en la época de la ilustración, digamos, ¿no? Dentro de la antropología visual o de los que empezaron a documentar. Y, y finalmente un poco de Blomberg, yo conocía como fotógrafo, pues encantado del trabajo. Cuando empecé a trabajar en la Amazonía, leí justo el de los Aucas, era interesante. Decía, ¿cómo será? Porque él cuenta como de su vivencia muy interesante, ¿no? Entonces, para ese tiempo decía, ¿cómo será ir? Entonces era un texto muy introductorio y él es un buen fotógrafo. Yo tengo dos libros de él, el de Quito también que hizo. Y pues es increíble la influencia de, no sé, de estos estilos, digamos, de los que trajeron los extranjeros y ellos también de las influencias que tenían en su entorno, de muchas agencias inclusive que salieron como la Magnum para cubrir guerras y todo eso. Eso, profe, un poquito desordenado, pero quería dar esas. Gracias, Yo Pedro. quisiera conversar, Gracias, Pedro. perdón. Sí, ¿quién nos quiere hablar? Perdón. No. Perdón, yo, es Betlana Ah, Salas. ya, ya, ya. Es Le que, escuchamos, a ver. es que estoy conectada desde la web y no tengo esta opción de levantar la mano, por eso mil disculpas, siempre interrumpo. Sí, Ujú. díganos, por favor. Buenas noches. Mi comentario era justamente escuchando todos los aportes de mis colegas que, que en esta película que es de Quito a Guayaquil, em, lo que hace Carlos Endara es, a ver, para empezar, él estaba, de lo que tengo entendido, él estaba radicado en Panamá. Así es. Entonces,
regresa a Ecuador y hace esta grabación. Entonces, lo que yo pienso es que quizás se fue de Ecuador en una época en la que nuestro país estaba socialmente y digamos que muy distinto a lo que él dejó en algún momento. Entonces regresa a Ecuador y quizás se sorprende porque justamente en esa época creo que estaba ya de presidente Isidro Ayora. Entonces él lo que hace es enfocar el tema de la modernización, de cómo ha cambiado Ecuador y por eso es que se va a digamos que a las dos ciudades más importantes, ¿no? Quiere mostrar los avances que ha habido en el Ecuador y quizás también fue pro Isidro Ayora porque le gustó la obra que él hizo, este tema de la modernización, del tema de salud, de educación y también de que ya empezaba empezaron a venir las compañías de la energía eléctrica. Entonces, todas estas cosas, estos cambios que eran parte de la modernidad, pienso que a él le llamaron la atención y por esto decidió hacer esta grabación, este documental, para Sí, mostrar todo eso. sí, 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 efectivamente, eh, el documental este de Ndara es promocional. Hay que recordar que, por ejemplo, Panamá, no sé si ustedes saben, Panamá pertenecía a Colombia y cuando estaban tratando de construir el canal de Panamá, los de Estados Unidos, no se pusieron de acuerdo con el gobierno de Colombia. Y los gringos, como siempre, armaron una revuelta en Panamá para separarse de Colombia, con apoyo, claro está, de los gringos. Y por eso construyeron el canal, ¿no? Y claro, como era una inversión norteamericana en esa época, comienzos del siglo, había un auge comercial en Panamá, ¿no? Por eso es que Nara va también allá porque había un auge económico, digamos, en Panamá en esa época, ¿no? Y, y sí, con esa experiencia, él regresa acá a Ecuador a tratar de eso, de mostrar esas imágenes de cómo era el Ecuador. Pero también tomen en cuenta el ejercicio que les mandé. Una cosa es escucharlo sin audio y otra cosa escucharlo con el audio, porque el audio está como súper direccionado a lo que querían la gente que financió la recopilación y digitalización de este material, ¿no? En este caso, el municipio de Guayaquil de esa época. Entonces, por eso digo, siempre hay que ver los contextos y también qué está detrás, qué está de fondo en esos acontecimientos. Agustín, ¿nos quería decir algo? Por favor. Sí, yo también justo de lo que estaba diciendo antes de ver más allá, hay un libro de Roland Barthes que dice que necesitamos, o sea que normalmente cuando vemos una foto suceden dos cosas, que es como lo primero que nos impacta al corazón, que es el puntum, y después como el análisis y todo lo que le haces, que es el studium. Entonces a veces no hay forma de decir eso, o sea, obviamente tú tienes que encontrar las palabras como para describir esa sensación y qué te está causando, pero simplemente es eso, como lo primero que te llega y lo que sientes adentro. Y siento que el archivo de Blomberg como que estaba lleno de eso, como cada foto, cada momento era mágico, especial. Y, y también con todos, básicamente, con todas las personas que hacen fotografía, todos tienen su magia y creo que a veces eso es lo complejo, ¿no? En los análisis, como tratar de describir eso, ese punto y tratar de como desglosar la imagen y hablar también obviamente de un estudio, pero sin hablar, sin ser tan obvio. Y quizás eso es algo que necesito como personalmente mejorar porque a veces es como que soy muy reiterativo, como que hablo mucho de lo que ya se ve, entonces quizás es dejar un poco lo obvio y como ir más hacia las sensaciones, eso.
Gracias, Agustín. Y también es importante el contexto, ¿no? Uno, por ejemplo, si es que tiene más referencias, no solo, les pongo un ejemplo, no solo Blomberg o de Guayaquil a Quito, de Endara, si uno sabe el contexto, sabe en qué condiciones fue hecho, cómo estaba la economía del país, qué gobierno, entonces uno siempre tiene que ver el contexto, no quedarse igual con la inmediatez. Y ahí sí ya me voy a mandar una crítica interna sobre el cine ecuatoriano actual que se hace. Yo creo que el cine ecuatoriano actual que se hace le falta justamente eso, le falta contexto, porque tenemos historias chéveres, no sé, violentas, de romance, de todo lo que quieran. No tenemos gran técnica, pero creo que a nuestro cine le hace falta justo contexto. ¿En qué sentido? En que no vemos el trasfondo, ¿no? Las historias tendrían que estar mezcladas con lo que pasa en la realidad de nuestro país, ¿no? Y creo que a nuestro cine le hace falta eso, un poco más de realidad. Vamos con Cristina, por favor. Ya. También yo creo que, bueno, yo no soy, no he hecho carrera en visuales ni nada, pero yo soy, bueno, psicóloga social. Pero siento también que cada fotógrafo, cada persona que está haciendo un video tiene una intención cuando lo graba. Hay una intención detrás que no la puedes dejar de lado. Entonces, esas intenciones son diversas y también buscan generar un efecto en las personas que lo ven. Entonces, también coincido con lo que dijo la compañera anterior, que era cuando se grabó de Guayaquil a Quito, era como bien intencional porque también se enfocaba sobre todo en las actividades económicas de cada una de las ciudades. Guayaquil siempre ha sido un referente por lo que es una ciudad portuaria del comercio, sobre todo también se retrataba el comercio informal, que en esa época no era tan mal visto como lo es ahora, por ejemplo, porque en ese video estaba la gente vendiendo en la calle, vendiendo toldos, vendiendo sombreros, y, o sea, se veía como algo dinamizador de la economía, ¿no? De esa época. En cambio, ahora, por ejemplo, si documentan las ciudades, bueno, yo vengo de Cuenca y en Cuenca, por ejemplo, siempre retratan lo más lindo de Cuenca, o sea, la parte colonial, la parte del centro, pero no se retrata, por ejemplo, que en la parte histórica o colonial también hay conventillos donde viven personas que no les alcanza para vivir el día, sectores bien empobrecidos, entonces siempre hay una intencionalidad, ¿no? De retratar esas cosas y aprender a verlo más allá. Por ejemplo, ahí también retrataban en Quito las lavanderas, las mujeres que lavaban la ropa, por ejemplo, de las personas de clase media alta. Eso en Cuenca también había el tema de las que les dicen acá las cholas cuencanas que lavaban en el río, por ejemplo. Eso era, hay muchas fotografías de eso antes, que siempre estaba una señora que recogía toda la ropa del centro y lavaba. Entonces es como que cada fotógrafo tiene una intencionalidad y detrás que no viene de la nada, sino también viene del contexto como usted mencionaba, en el que crecieron, la educación que tuvieron, la formación que tuvieron, hasta su propia dinámica de vida le lleva a retratar algo. Entonces, eso también pasa en el cine, por ejemplo, en el cine ecuatoriano también, si nos ponemos a revisar la formación que han tenido los cineastas, los productores, o sea, tiene mucho que ver con lo que ellos, con lo que ellos proyectan, ¿no? Con su intencionalidad. Gracias. Gracias, Cristina. Sí, efectivamente, siempre hay es una intencionalidad y, y un poco alguien alguna vez me comentaba que uno siempre habla como de lo mismo o habla de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando, no sé, hacemos una película, hacemos una fotografía, ahí nos estamos retratando, porque son justamente nuestras intenciones y lo que queremos reflejar en eso, ¿no? Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Yo tenía una consulta que me ha estado como atravesando estos últimos tiempos durante las clases y es como, primero, si es que los fotógrafos, que al parecer son como fotógrafos realizadores,
que es muy diferente ser como tan solo un fotógrafo que por una cámara, ¿no? Porque, digamos, narran historias. Eso por un lado. Eh, Tengo la pregunta de cómo exponían, digamos, estas películas, si es que utilizaban fotómetro, eh, porque, digamos, en el, en el, en el, en el archivo de Blomberg que vimos, en El secreto de la luz, que me parece un documental, uno de los más lindos que he visto últimamente, que es la segunda vez que me lo veo, evidentemente es una película de Hasselblad, ¿no? Entonces, claro, sale Hasselblad ahí y es como claro, evidentemente es una producción Hasselblad y es una calidad única, ¿no? Para los que, digamos, hemos visto o hemos fotografiado con Hasselblad, sabemos de la calidad que es Hasselblad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de películas o aluros se utilizaba, digamos, si es que era Kodak, qué tipo de película tenía y técnicamente dice que se fotografiaba con fotómetro? Esas son como mis preguntas. Gracias, Bien, profe. ya Nicolás, a ver, primero para un poco que la gente sepa, la cámara Hasselblad era una cámara que tenía un negativo que era de 6 por 6, ¿no? Era un negativo mucho más grande que la película de 35 milímetros. Entonces, la calidad fotográfica con una Hasselblad era una calidad superior. Y ustedes recordarán en el documental este, El secreto de la luz, las personas que lo vieron, Hasselblad le conoce a Blomberg y le da una cámara para que la pruebe en condiciones extremas, porque sabía que él viajaba en el oriente, en la cima del Cotopaxi, ¿no? Le regala una cámara para que la pruebe, ¿no? Entonces, imagínense que a un fotógrafo le regalen una cámara profesional. Pues, la maravilla, ¿no? Eh, para contestarte tu pregunta, depende. O sea, las cámaras profesionales sí venían con fotómetro o con una regulación para la obturación, ¿no? Generalmente, de lo que tengo entendido, ya desde los años 20, 30, ya había un fotómetro que medían la luz y que podían manejar en las cámaras profesionales el obturador de entrada de luz, ¿no? Pero había otras cámaras que la mayoría de gente que filmaba, de estos aficionados, que eran cámaras que no tenían todas esas cualidades de poder modificar la obturación, la entrada de luz. Después ya, acuérdense, ya era el ASA también, o sea, poder eh, eh, regular con la película a qué exposición la voy a revelar posteriormente, ¿no? O sea, venían, a ver, ya me meto en temas técnicos, pero rápidamente para explicarles. El ASA es un poco la sensibilidad de la exposición de la película. Un ASA 400 nos permite fotografiar casi en la noche. ¿Por qué? Porque la película va a ser más sensible que un ASA de 100 o 120 que nos sirve más para fotografiar o filmar en el día. Entonces, de eso depende un poco el ASA. Y la obturación es ya la exposición, es decir, la entrada de luz hacia la cámara. Entonces, en el obturador nosotros podemos tener abierto completamente, que es un 2 o 1.4, o cerrarlo completamente la entrada de luz, que puede ser un diafragma de 8 11, ¿no? En las cámaras profesionales. Entonces, el juego este entre poder combinar el ASA con la obturación, con la entrada de luz, nos permite que jugar con una profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es si tenemos en foco a una persona, digamos, tenemos 3 metros de profundidad de campo. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 3 metros la persona va a estar en foco aunque se mueva, ¿no? Pero otras veces tenemos condiciones en donde el foco es bien crítico. Si se mueve un poco la persona ya se nos va de foco.
Entonces, todas estas cuestiones técnicas nos permiten a nosotros jugar y exponer o fotografiar mejor una película o una fotografía. Como les repito, por ejemplo, yo creo que estas cámaras de esto que acabamos de ver de Alberto Breil debe haber sido una cámara sencilla, no muy profesional, porque él no era un fotógrafo profesional, era un aficionado. ¿No? Eh, te- Tengo entendido que también la cámara con que el padre Crespi filmó los Shuar del Alto Amazonas era una cámara de 9.5, o sea, una película que tenía una perforación en el centro, ¿no? Y ahí, más que nada, exponían, como se dice, a ojímetro, ¿no? Más que tener un digamos, un fotómetro, una regulación de la luz. La diferencia, por ejemplo, ahí vemos las cosas que hemos visto, como esto del Padre Crespi, la película, esta de Fiestas Centenarias, que sí fue trabajo profesional, al igual que de Guayaquil a Quito, porque andar en un fotógrafo profesional y no se diga Blomberg, ¿no? Pero el resto de cosas que hemos visto, yo creo que son cosas mucho más caseras que inclusive las cámaras eran mucho más caseras, por eso también no tenemos, estoy acordándome, por ejemplo, El Terror de la Frontera, que, que era una cámara que no se distingue muy bien, ¿no? No tiene muy buena resolución, ¿no? Entonces, eso, yo creo que tenemos varias calidades de fotografía en estos trabajos y en estos archivos que tenemos. Bien, ¿alguien más quisiera comentar, preguntar algo Gracias, gracias, profe. antes de pasar al siguiente? ¿No? Bien, ahora les quiero enseñar ya un trabajo más adelante de los años 40 de un fotógrafo que también era aficionado, pero eh, que ya trabaja con sonido, ya tiene una intencionalidad. Les estoy hablando de Cristóbal Cobo Arias. Cristóbal Cobo era un aficionado a la fotografía, pero que filmó bastante. Parece que se compró una cámara, después comenzó a estudiar fotografía por correspondencia, ¿no? Y él tiene toda una serie de archivos filmados en 16 milímetros, ¿no? Que se los conserva. Su nieto, Ricardo Cobo, ha, ha mantenido esto. Él dice que alguna vez encontró en la hacienda de su abuelo todas estas películas y no sabía qué era hasta que comenzó, que encontró el proyector también a verlo. Entonces, lo que él hizo es al inicio proyectar las películas contra la pared y con una cámara de video grabarlas, ¿no? Entonces, muchos de estos registros que ustedes van a ver en esto de Cristóbal Cobo son registros que están hechos un telecine, digamos, casero. Después de él se contactó Ricardo Cobo, el nieto de Cristóbal, con la Cinemateca y hemos comenzado a registrar, a digitalizar ya profesionalmente estos archivos. Sí, Agustín quería comentar algo. Profe, con respecto a esa técnica que nos mencionó ahorita de proyectar y grabar, el documental este de Guayaquil a Quito que le digitalizó el Alex Schlenker, también hizo lo mismo. Él nos contó y dijo que fue lo mismo, exactamente lo mismo, que tenía pocos recursos y que eso era lo más sencillo. Y creo que tuvo un buen resultado. No, no, no quiso digitalizar en la Cinemateca. Algún rato les cuento después qué hay detrás de eso, porque ya teníamos el film escáner cuando descubrieron eso y, y tenían recelo de dejar ese material en la Cinemateca y por eso hicieron esa técnica. De ahí hay pocos escáneres en América Latina, hay en Brasil, hay en México, hay en Argentina. Y de esta parte bueno, en Colombia también hay ahora, pero
en el 2015 fuimos uno de los primeros en tener un film escáner profesional en la Cinemateca. Entonces ahí fue un asunto de celos que no quisieron dejar esa película en la Cinemateca, sino que querían quedarse en la Universidad Andina con eso, de que ellos rescataron e hicieron. ¿No? Algún rato les cuento eso, pero bueno, sin embargo es importante que haya esos archivos y haya esos registros. Lo que les comentaba de Cristóbal Cobo es que hemos logrado ya con un convenio con el nieto, con Ricardo, que se puedan digitalizar en buena calidad estos archivos y estamos haciendo ese trabajo. Ahora les he traído un fragmento, una pieza corta de Cristóbal Cobo, que ya tiene sonido y que quisiera que lo veamos para igual comentarlo. Y aquí tenemos ahora la carrera de los grandes, de los coches a propulsión a empujaduro, pues pasamos a los coches que cuestan mucha plata y que corren como una exhalación. Domingo 25 de febrero, nos encontramos ahora frente al edificio del Sindicato de Pilotos del Tungurahua, quienes auspiciaron al corredor del carro número 55 que se provee de gasolina. El coche 55 que fue piloteado por Carlos Palacios y Víctor Espinosa. Aquí están los cronómetros listos. El señor Álvarez ajusta los cronómetros y aquí estamos en la meta final de la gran competencia automovilística Cuenca-Ambato. El público está ansioso, esperando la llegada del primer coche. Por medio de los radioreceptores se sabe que el coche se acerca a la meta. Los cronometristas de la meta están listos para recibir al primer corredor, o sea, al que ha de ganarse el premio que la Fiesta de la Fruta concede al gran automovilista. Aquí viene el coche número 7, el Ford número 40, que entra a la meta exactamente a las 11 de la mañana. Después de haber salido segundo puesto, entra Alberto Harp con su copiloto Hugo Cortés en el Ford modelo 40, después de 5 horas, 7 minutos 35 segundos, ganando la prueba entre Cuenca y Ambato. Los entusiastas deportistas lo llevan en hombros, lo abrazan y felicitan al gran corredor, Alberto Harp, quien fue el campeón de esta carrera, Cuenca-Ambato. El público está ansioso esperando la llegada del siguiente coche, ¿Quién le va a pilotear el siguiente coche? Hay expectación en el público, no se sabe, y aquí se acerca el segundo coche, el que se anota es el número 6, piloteado por Enrique Aguayo, con el copiloto Carlos Herrera, el Ford número 6, modelo 40, segundo puesto, 5 horas, 22 minutos, 14 segundos, se clasifica segundo en la carrera. Este es Enrique Aguayo, llevado en hombros por el público entusiasta. Y como podemos notar, se acerca ya el siguiente corredor. El siguiente corredor es el carro número 22 de Gonzalo Loza con César Andrade en el Ford número 13, modelo 35, quien se clasificó en quinto lugar. Y aquí llega nuevamente el gran corredor Gonzalo Loza en los hombros del mismo entusiasta que trajo al anterior. Y se acerca otro coche, Ocha a la vista, la carretera libre, pero este coche viene sin velocidad. Es el coche de Joel Muela y Alfonso Arteaga, que ha sufrido grandes percances en el carretero. Destrozado y a empujones, llega a la meta final, sin clasificarse. Joel Muela, y aquí se acerca el siguiente corredor, el número 17 de Luis Silva y Filiberto Villacís, es un Dodge modelo 41, se clasifica sexto en la carrera. Aquí viene otro coche, pero este no participa, es el coche de Joel Muela, con el cual ganó la carrera Tulcán Riobamba. Aquí vemos en hombros a Luis Silva, y viene aquí Joel Muela bastante triste por haber perdido esta competencia en la cual puso él mucho entusiasmo.
y aquí se acerca otro corredor, es el número 13 del sargento Harrison con el copiloto Vinuesa. En el Ford número 13, modelo 35, se clasifica quinto en la competencia y se acerca un nuevo corredor, coche a la vista. Aquí viene a gran velocidad el número uno, ha llegado el coche número 1, o sea el de Víctor Yepes, clasificándose en el último puesto por haber hecho más de 5 horas y 43 minutos. Aquí viene el sargento Harrison llevados en hombros. Y aquí entra el último de los coches, el 55 de Carlos Palacios y Víctor Espinosa, quienes fueron auspiciados por el sindicato de copilotos del Tungurahua. Así ha finalizado el segundo rollo de este importante documental. Bien, ya hemos saltado un poco de década. Esto ya es de los años 40, de Cristóbal Cobo Arias, ¿no? Cristóbal Cobo, no sé si alguna gente recuerda en Quito Casa Cobo. Él vendía repuestos de autos, ¿no? Él tuvo mucho tiempo esto de Casa Cobo, que era repuestos de autos. Y era un empresario, tenía recursos, se compró esta cámara y comenzó a registrar. Tiene muchas cosas también oficiales, muchas cosas de su familia, de su clase social, ¿no? Que tenía posibilidades, ¿no? Y aficionado, claro está, como ustedes ven, a la carrera de autos, ¿no? Entonces, este registro que quería enseñarles, ya les digo, es de los años 40. Pero igual les hago la pregunta de siempre, ¿qué ven ustedes más allá de lo evidente de la carrera de autos, del festejo y todo eso? ¿Qué descubren en estas imágenes que acabamos de ver? Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Sí, a mí lo que me llama la atención es primero como la riqueza de la arquitectura de estos autos, ¿no? Es como muy parecido a, no sé, a carros como de Cuba, esos carros como que se quedaron detenidos en el tiempo, por todo el problema que han atravesado por sostener un tema ideológico, ¿no? Pero las formas son muy parecidos a carros musculosos que le llamábamos, se les llamaba antes, ¿no? Y, y sobre todo la forma de narrativa, las formas de narrativa dentro de la voz de la persona como que dice las cosas, que construye estos discursos, así como tiene una forma como de narrar entre niños, ¿no? Como para los niños, igual como de cierta forma siendo adultos, acompasado con esta música, que es como, eh, sí, pues, como dibujos animados sin ser animados y, digamos traídos de la live action, como le llamarían ahora, como del mundo real, ¿no? Eso me pareció muy rico. Muchas gracias por el material. Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás. Una cosa que tengo que aclararles es que la locución es de Cristóbal Cobo, ¿no? Él era aficionado a las carreras. Pero el texto final que vemos en este video es en cambio de Ricky Cobo, del nieto, ¿no? Porque quiere, bueno, importante rescatar este patrimonio de su abuelo, pero él quiere darle esta dimensión. Entonces, ese texto final que vemos no es de Cristóbal Cobos, sino del nieto. Eso tenía que aclararles. Creo que alguien más quería hablar. ¿Es Betania, por Yo favor? quisiera Sí, decir algo. sí, por favor. Nada, que lo que se ve es definitivamente que este era un deporte para la élite económica. Toda la gente que está ahí es de la élite.
Bueno, no todos, ¿no? Porque yo creo que si hay público, digamos, no aficionado, pero público curioso, que es la gran masa que vemos ahí, ¿no? Y la élite, claro está, son los corredores, son los amigos que le festejan y todo eso. Pero sí vemos también público, gente común que está ahí viendo, observando eso, ¿no? Vamos con Pedro, por favor. Pedro, Y, le profe, bueno, escuchamos. la primera novedad de... El- Sí, 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 me escuché. Lo primero es ya la aparición del color, ¿no? Que eso también impactó luego de ver las películas. Eso me llama mucho la atención y sobre todo me hacía recuerda a películas también de mexicanas donde se narraba mucho con esa voz en off, o sea, cada vez se da más importancia a eso, ¿no? A la voz en off. Me acordaba de Cantinflas, hacía en las carreras, en los hipódromos, en los carros, en los yates, entonces es chévere. Inclusive, bueno, si es que me pongo a recordar, me da hasta nostalgia recordar esas películas y recordar sobre todo estos tiempos, ¿no? Estos tiempos, como decía el compañero de los Cars, es algo que los que tal vez hemos conocido o de pronto utilizado, por ejemplo, los buses antiguos, entonces nos da un poco de nostalgia ver plasmado eso todavía, ¿no? Y en color que ya es más cercano a la realidad también en nuestros ojos. Sí, hay que tomar en cuenta una cosa. Y la radio más o menos que aparece comienzos de o finales del siglo XIX, ¿no? En nuestro país tengo entendido que creo que la radio entra igual en los años 20. Entonces, la imagen sí es de influencia de la fotografía y todo eso, pero la locución es como una locución radial. ¿Por qué? Porque cuando aparece el sonido, se comienzan a apoyar en eso, en la radio, en las locuciones, y es una locución casi radial lo que tenemos ahí junto a estas imágenes, ¿no? También el color comienza ya a finales de los años 30, ¿no? Entonces ya comienza a desarrollarse la película en color. ¿No? Y claro, ya es otro contexto ver una filmación a colores. Vamos con Agustín, por favor. Ya, yo quería hablar sobre esta calidad que tiene Cristóbal Cobo, porque en todas sus producciones es increíble. Yo sí le he seguido bastante y he visto bastante, porque no sé, siempre me ha llamado la atención el pasado y me acuerdo que desde el Face como que les sabía seguir full y veía todas las publicaciones que hacían. Y me parece que primero la calidad, o sea, el hombre ya es como que domina y pasa a otro nivel. Y es lo caso porque es como usted nos contaba, profe, de que hizo un curso por correspondencia en Hollywood y una nota así y empezó como a filmar y le salieron cosas súper bien, así como ya a otro nivel. Y de este cortito que vimos, como lo que a mí me llamó la atención full fue las texturas, los relojes de bolsillo con sus cronómetros tan hermosos y básicamente esta emoción de la gente por las carreras, ¿no? Como ya por ver esta evolución de los caballos que ya vimos, a pasar al color y ahora carreras. Aparte de eso, nada, toda la euforia que le metía en la voz, como que es increíble nada, como me encantó ver como igual a una hora en esos, o sea, según lo que escuché, el ganador era de 6 horas con algunos minutos, igual eso desde ahora es cortito, desde Ambato a Cuenca, es como de ley le tuvieron que meter full velocidad para llegar en ese tiempo y en esos carritos, y entonces solo la imaginación como a uno le da chuta, para imaginarse después viendo ese carro destartalado que llega sin puerta, ¿qué les habrá pasado? De ley se volcaron en medio del camino, pasaron tantas cosas. Nada, entonces es como hermoso ver esto. Muchas gracias por el material. Gracias también, Agustín. Una cosa que a mí me hace reflexionar siempre que veo estas cosas es cómo va también evolucionando la diversión de la gente, ¿no? O sea,
vemos que años 20 eran los desfiles cívicos, las conmemoraciones, es lo que aglutina a la gente. Pero después ya comienza esto, ¿no? Las carreras, ¿no? Los autos. Imagínense, recién igual en los años 20 comienzan los primeros autos a aparecer, en los 30 ya debe haber habido más, y en los 40 ya el Ecuador, como en otros lados, ya se propone hacer carreras de autos, ¿no? Y este es el registro de Cristóbal Cobo. Entonces también ponerse a pensar cómo va evolucionando la distracción de la gente, ¿no? Por ejemplo, el fútbol comienza a masificarse acá a partir de los años 60, ¿no? Que en 1950 se construye el estadio, el Olímpico Atahualpa. Los otros estadios también de fútbol en Guayaquil es más o menos 40, 50. Pero masivamente, digamos, el fútbol en el Ecuador, según algunos estudios, desde en los años 60 que se comienza esta masificación, ¿no? Del fútbol. ¿Cómo va cambiando la diversión, ¿no? Con la gente, o lo que les llama la atención, lo que les aglutina a la gente, ¿no? Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo antes de pasar al siguiente tema que quiero ya tratar con ustedes? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, lo que quiero conversar ya es sobre el trabajo final, ¿no? Que ya hay que comenzar a desarrollarlo. Poco, ¿cuál es la idea o cuál es la motivación de este taller? Es que no sea solo un taller teórico, sino que sea un taller práctico, que ustedes puedan desarrollar o por lo menos empezar con una primera investigación de algún material, ¿no? Pero no tratar de poco investigar lo mismo y lo mismo. Yo conversaba en estos días con un compañero que es profesor en la Universidad de las Artes y que la historia del cine ecuatoriano está lleno de lugares comunes. La mayor cantidad de gente hace referencia al estudio o al libro de Vilma Granda, ¿no? Que es uno de los pocos que hay así profundos y desde el inicio del cine ecuatoriano. Entonces, la mayoría de tesis, inclusive universitarias, que hablan del cine ecuatoriano, de la historia del cine ecuatoriano, están llenos de lugares comunes. Hablan de los mismos directores de siempre, hablan de las mismas películas, pero nadie, o sea, y eso es lo lamentable, nadie investiga más allá de eso. Nadie, por ejemplo, conoce o habla un trabajo de Santiago Carcelén, que él hizo un trabajo importante en video, pero que no le consideran porque eso, porque trabajaba en video, no trabajaba en cine, ¿no? Y hay prejuicios como esos, ¿no? O Alfredo Breil, ¿no? Que ha hecho documentales importantísimos y que no están en ningún, no sé, catálogo, en ninguna filmografía del cine ecuatoriano, no aparecen. O Hernán Cuellar. Y peor hablar de las mujeres, ¿no? De las mujeres cineastas o fotógrafos. Las actuales, claro que se las conoce, ¿no? Porque como yo les digo, si no estás en el jet set, no te conocen, ¿no? Pero hay cantidad de cineastas, como vimos en uno de los trabajos al inicio que les presenté, cineastas pioneras, ¿no? Que hicieron muchas cosas por este país, inclusive apoyando a realizadores, mujeres productoras que no se las valoriza, ¿no? No sé si alguien conoce, por ejemplo, a Lilian Granda. Si les digo Lilian Granda, no la conocen, pero si les hablo de los hermanos Guayasamín, seguro que sí conocen. Si les hablo de los hieleros del Chimborazo, sí han escuchado, ¿no? Entonces hay, como les repito, hay un montón de historias que primero no se investiga, no se conoce, no se descubre. Y un poco la motivación de este taller es eso, que aprendan, que descubran, que investiguen y que podamos eso, contar otra historia del cine ecuatoriano, descubrir otras cosas.
Entonces, un poco por ahí tiene que ser el trabajo final de ustedes. Puede ser inclusive lo que les decía, alguien conoce un fotógrafo del pueblo que tiene una memoria, o puede ser cosas familiares, algún tío, algún familiar que de pronto tiene fotografías de una época, de alguna cosa. Entonces, eso, aprender a valorar los archivos, aprender a descubrir los archivos, ¿no? Por eso este taller se llama Taller de Cine Ecuatoriano, Rescate y Preservación, porque primero tenemos que eso, que rescatar ciertos archivos, no solo personajes, puede ser situaciones, puede ser la historia de un barrio que esté en fotografías, no sé, o sea, hay miles de temas, miles de cosas que ustedes pueden eso, investigar, descubrir. Un poco, ¿cuál es la mejor condición? Que sea cercano a ustedes, que ustedes puedan trabajarlo, puedan impulsarlo, no sé, que tengan acceso a esos archivos. Y lo segundo, que sea algo novedoso, que no sea, como les repito, el lugar común, ¿no? Hablar de lo mismo y de lo mismo. Yo creo que el cine ecuatoriano es muy rico en temáticas, en personajes, pero que la gente no, eso, habla siempre de lo mismo o ve las mismas películas y no ve más allá de eso, no trata de descubrir otras cosas. Por eso les decía que el trabajo, por ejemplo, este de Descartes, de Fernando Mieles, es un trabajo bellísimo porque rescata y descubre a Gustavo Valle, un tipo que en los años 70 intentó hacer cine, que inclusive ganó premios del municipio y que es un ilustre desconocido, es un fotógrafo de fiestas, de cumpleaños, de quinceañeras, ¿me entiende? Y esa es la historia del cine ecuatoriano. Personajes como Gustavo Valle, yo estoy seguro que hay en todas las provincias, hay en todo lado, ¿no? Y que hay que darles la verdadera dimensión que tienen. Entonces, sí, ese es el trabajo. Yo les voy a mandar, claro está, las indicaciones de cómo tendrían que presentar este primer esbozo, ¿no? del proyecto, pero sí quería hacer, primero es una depuración, porque hay mucha gente que está aquí en el taller que han faltado a muchas clases, no han presentado trabajos, entonces yo sí quiero, en este sentido, ya estas últimas clases, quedarme con las personas que realmente les interesa continuar con este taller y hacer estos trabajos. Entonces, en cuanto yo haga la depuración, ya les mandaré los textos y las cosas, y justamente este esquema de cómo presentar un esbozo de proyecto para que lo podamos desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario que quisieran hacer o alguna duda? Ah, Profe, en docu sí. más o menos, cómo puedo manejar un guión? Porque cacho que el docu es como bien libre, ¿no? O sea, uno va investigando y va descubriendo cosas, pero más o menos como para formalizar cómo puedo hacer un esbozo de guión. Igual, el documental tiene guión. El documental tiene guión y tiene la misma estructura de guión. O sea, un documental tienes que tener igual una premisa, tienes que tener un storyline, es decir, para que sea interesante, ¿no? O sea, contar los tres momentos. Algo sucede, hay una complicación, se desarrolla esa complicación y hay un desenlace. O sea, el guión es igual. Si no, si crees que el documental es una historia lineal, estamos fregados, porque tiene que ser un documental, tiene que ser interesante, tiene que construirse como un guión dramatúrgico, ¿no? Entonces tiene que tener es un desarrollo, unas complicaciones, algo que le permite ir avanzando. Entonces, mientras más trabajemos de esa forma, un guión de documentales va a ser mucho mejor. Bien, vamos con Vladimir, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros, colegas. Mi inquietud era con respecto a la forma, digamos, si es que, entiendo si es que yo hago un trabajo escrito, ¿no es cierto? Podría, no sé, asumir, enviarlo como hemos estado enviando las tareas. Pero digamos, si es que yo sí tengo un producto, digámoslo así, o sea, alguna foto, un video y demás, o sea, yo tendría
igual, ¿cómo sería el proceso? ¿Se subiría como a una nube o me acercaría o nos acercaríamos a la cinemateca? O sea, ¿cómo sería esto? ¿Solo se presenta y ya o se queda ahí? O sea, pero ¿cómo es la manera, digamos, de entrega de un producto físico? Esa era mi inquietud, Carlos. Ya. Muchas gracias. Ya, no, igual, si hacen un trabajo escrito, mandan el trabajo escrito. Una cosa con esto, quiero aclararles, los trabajos son de ustedes, o sea, ustedes no pierden los derechos sobre sus trabajos. Lo único que nosotros hacemos en la Cinemateca, y claro está, si ustedes quieren, es que quedan dentro del depositorio de la Cinemateca, tanto los trabajos escritos como los trabajos audiovisuales. ¿No? Se firma un convenio de depósito, ¿no? Pero el trabajo, la autoría y eso es de ustedes, ¿no? En el caso que tú me preguntas de un trabajo audiovisual, igual se lo pueden mandar por WeTransfer, ¿no? Entonces, y la idea sería, cuando terminemos el taller, hacer una presentación de los trabajos que tengan terminados en la sala de cine, ¿no? De la Cinemateca. También algo que les decía a algunas personas de los otros grupos es que de pronto alguien tiene un tema súper interesante y que le interesa a la Cinemateca desarrollarlo, entonces ahí nos pondríamos de acuerdo porque contaría con el apoyo de la Cinemateca para producirlo y realizarlo, ¿no? Pero igual, o sea, no es que lanzan y ya está. No, no, va a haber un comité como de selección que analice los trabajos y diga, ah, no, este trabajo vale la pena apoyar. Vamos con Catherine, por favor. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, yo soy comunicadora social y justamente hice mi tesis en fotografía histórica. Yo hice sobre el primer fotógrafo quiteño, Benjamín Rivadeneira. Entonces, no sé si se podría continuar con ese trabajo, si no yo tenía dos propuestas más, porque me gustaría igual analizar o compararle con otros fotógrafos, porque sé que sí existe el registro y todo de muchos fotógrafos, pero siento que no se conoce. Pero también tengo, bueno, mi familia, de parte de mi papá, vivió toda su vida en la Tola y mi abuelita tiene mucho registro también de eso. Entonces, no sé si se podía hacer también de eso. O también yo trabajé un tiempo, bueno, de voluntaria haciendo pasantías en el Observatorio Astronómico. Y ese tiempo que trabajé ahí les ayudé con el archivo histórico porque ellos iban a botar todo a la basura porque para ellos no era importante. Y yo les pedí que no lo hagan porque justo entré cuando iban a botar todo y les dije, no, no, por favor, no voten porque no, me doy cuenta que la gente no comprende la importancia de estos registros. Y yo los limpié, o sea, todas las fotografías que quedaron ahí es porque yo les dije que no y las organicé y todo. Y bueno, creo que hasta pusieron un lugar de fotos ahorita en el museo que tienen. Entonces, la verdad es que no sabría cuál de estos temas seguir o qué me podría aconsejar. Por eso le pedía también, si es posible, lo de los textos, porque quería como hacer bien el trabajo. Eso. Sí, pero ahí lo que le diría es lo que le determine a usted, porque el trabajo lo va a desarrollar usted. Los tres temas que plantea me parecen interesantísimos, tanto del fotógrafo Rivadeneira, ¿no? Que es importante, ¿no? Dimensionarlo como uno de los primeros fotógrafos de la ciudad, como el otro tema de la Tola, me parece chéverísimo eso, porque no se ha investigado. Por ejemplo, los barrios, no solo de Quito, de las diferentes ciudades, no hay memoria de los barrios. Y la gente conserva fotos, conserva cosas. Y no hay ese trabajo de organizarlo, de, no sé, contextualizar ese trabajo y darle su verdadera dimensión. Entonces también es interesante. Y lo otro del observatorio, no conozco, pero debe ser interesante. Entonces, ahí sí le diría, usted determine cuál trabajo le va a permitir. Primero, eso, desarrollarlo en este corto tiempo, que además ya nos quedaría un mes, máximo un mes y medio para hacer esto, no es muy poco tiempo. Si queremos hacer una investigación profunda, sería como un inicio de investigación realmente, o en el trabajo audiovisual también sería un primer esbozo, ¿no? Para de pronto hacer algo más profundo, pero ustedes son los que determinan
eso, qué es lo que quieren realizar. Yo les voy a pasar máximo hoy noche o mañana en la mañana este lineamiento de cómo presentar este esbozo. Muchas gracias. Vamos con Cristina, por favor. Ya, bueno, yo también quería hablar un poco del tema que he estado más bien pensándole un poco más en virtud de, como usted mismo dice, las condiciones y las situaciones que atravesamos. A veces yo por motivos laborales realmente no tengo mucha la posibilidad de moverme mucho, por muchas condiciones que tengo, incluso de salud que he estado atravesando, pero se me ocurrió y estaba pensando con lo que tengo a mano, desarrollar la idea sobre o sea, a llegar al planteamiento de por qué los jóvenes, por ejemplo, o la gente no conservan esta memoria audiovisual, pero quiero hacerlo desde la asociación emocional que le damos al cine ecuatoriano. Es decir, yo quiero explorar cuál es la primera película, la película de cine ecuatoriano que le impactó más y por qué. O sea, el trabajo que yo propongo es hacer esa asociación emocional a la producción nacional y también utilizar herramientas Quanti y Quali. Quanti para evaluar, por ejemplo, porcentajes, qué cantidad de cine ecuatoriano se consume, qué tipo de cine ecuatoriano se consume. Y el Quali quiero entrevistar a cuatro personas claves que yo conozco sobre cuál es la película que más recuerdan, por qué y por qué creen que no existe esta memoria audiovisual en el país. Y en la presentación, digamos, del trabajo escrito, quiero también hacer como unas fichas pequeñas de cada una de las películas más relevantes que se recuerdan, en qué año se estrenaron, por qué, qué nivel de impacto tuvo o la recepción que tuvieron y eso, digamos, presentarle en el trabajo integrado, ¿no es cierto? Esta parte quali y esta parte quanti, que es, digamos, lo que yo conozco también y puedo hacer porque si bien siempre me ha gustado la parte audiovisual, me reconozco que yo no he estudiado las partes técnicas, yo no he recibido esa formación, pero sí puedo asociar las emociones que evocan los trabajos audiovisuales y por qué se recuerdan. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se recuerda lo que nos genera una emoción, ya sea agradable o desagradable, es lo que más vamos a recorrer toda la vida. Entonces, quiero ver qué pasa con eso, porque justamente igual en mi familia, bueno, haciendo un paréntesis, cuando nos acordamos de cine ecuatoriano, creo que en toda mi familia la película que más recuerdan es esa de Qué tan lejos. No sé por qué, pero siempre recuerdan que esa fue la primera, por el contexto que vivía el país, por las personas que la protagonizaron, que es un actor de acá de Cuenca, que siempre anda por las calles, el que le molestamos y le decimos del Jesús, que siempre anda por Cuenca y también personas que representaban a la sierra y a la costa, es como que se iban identificando con cada eso, pero quisiera hacerlo eso en un trabajo investigativo, o sea, no tanto, bueno, una parte sí quiero que tenga visual, medida de lo que yo puedo en mis posibilidades, pero digamos, esa es la idea que se me ocurrió desarrollar en el caso de mi trabajo. Yo ya desarrollé un poco el bosquejo, lo que sí quizás podría pedirles a ustedes que tienen la formación, tanto usted como el docente y los compañeros, es que me puedan referir el material bibliográfico de consulta, o sea, dónde puedo consultar, dónde puedo ver, si es que hay algún texto que haya relacionado a la psicología o las emociones con el cine o cosas así que yo pueda desarrollar mi trabajo. Esa es la idea que yo tengo planteada realizar. Ujú. Perfecto, me parece perfecto porque uno también tiene que ubicarse eso justamente en la realidad, no, no es algo que ustedes van a tener todo el tiempo para desarrollar, pero justamente eso, que tienen más a la mano y que pueden desarrollarlo. Sí, me parece perfecto que pueda ser ese trabajo porque además no lo hay, que yo conozca, no existe esa vinculación, ¿no? Que usted quiere plantear. Entonces, sí, adelante, ¿no? Me parece importante que se lo pueda hacer. Vamos con Karina, por favor. Karina, le escuchamos. Sí, yo, bueno, ya tenía como la propuesta que le había comentado y
Bueno, yo este trabajo lo desarrollé cuando estaba trabajando con los Guarani y bueno, el producto ya está hecho, pero no lo hice sola. Entonces tengo que primero pedir permiso para poder enviarlo y también, bueno, también creo que ya hay una información base, entonces no sé si en los parámetros quepa una descripción de lo que fue ese trabajo, porque digamos es como el registro de un evento que es parte del tema de educación propia que tienen los Guarani y están desarrollando en este momento. Entonces, mi pregunta iba a eso, si puede ser como una descripción de cómo se desarrolló el trabajo y un poco citar en qué se basa para poder, digamos, ser como sí, un registro de este, uno de los eventos que se está desarrollando en este tema. Sí, sí podría ser, pero siempre vinculado a un tema de investigación, ¿no? O sea, eso es importante, que sea, es un tema de investigación y segundo, que tenga que ver con esta parte audiovisual, ¿no? O sea, de la historia del cine ecuatoriano. Entonces, sí, sí lo puede desarrollar tranquilamente. Vamos con Vladimir, por favor. Gracias, Carlos, otra vez. Sí, mi inquietud era con respecto al producto que se va a entregar. Yo tenía dos ideas, justamente con lo que he podido trabajar en el ámbito audiovisual. Mi primera idea era, en la época de la pandemia, este, bueno, en mi etapa universitaria tuve el acercamiento al mundo coral, a cantar en los coros. Y salí de la universidad y entré al coro Voz Nova, que es el coro del ex miembros del coro de la Casa de la Cultura de la época de los 80, 70, así 90. Entonces, ellos forman el coro Voz Nova, que es un coro de la tercera edad, es de longevo. Entonces, en la pandemia, yo formaba parte de este coro. Entonces, ellos como que o sea, los ensayos eran así mediante Zoom y demás. Entonces, en este tiempo de la pandemia se logró hacer como unos videoclips de obras corales, así, o sea, como nos vemos ahorita, cada uno contando y se hizo una edición y de esto hay 5 videoclips. Entonces yo quería, o sea, uno, preguntar si es que ese sería como un buen trabajo, o sea, contando la historia del coro Voz Nova y cómo se mantuvo, digamos, este hacer arte, digamos, desde parte del coro Voz Nova en la pandemia, porque mi interés también de preservar esto es porque ellos, al ser un coro de longevo, no manejan mucho esta cuestión de tener, ellos tienen fotos, ellos tienen, digamos, varios registros de los viajes, incluso de cuando ellos formaban parte del coro de la Casa de la Cultura, que yo creo que sería chévere preservar. Y para mí este sería como un primer paso, porque quisiera como contar cómo nace el coro Voz Nova, que es parte del coro de la Casa, bueno, fue parte del coro de la Casa de la Cultura, y cómo enfrentó o cómo siguió haciendo pues lo suyo en esta época de la pandemia, porque ha pasado 6 años. Me tuve un acercamiento y ellos me supieron responder, que le pregunte a un colega también así del coro, que él como que parece que tienen un drive colgado, entonces o sea, como que mi preocupación va por ahí, o sea, de que se pueda también tener este nexo con la preservación del coro. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda va con respecto, digamos, yo trabajé en un documental de uno de los miembros de la pandilla del terror, de- con el señor, ¿cómo se llama? Del Hermoso. Entonces, Milton Vidal se llama la persona con la que pude hacer esta película. Hicimos un documental en el penal García Moreno. Entonces tengo registros ahí. Entonces no sé si es que habría como entregar, como igual documentalizar lo que yo hice en parte de ahí adentro, de grabar y todo eso. Y entregar eso sería como también un buen trabajo o literalmente histórico. O sea, bueno, esto del
de, de Milton Vidal, que es parte de la Patrulla del Terror, creo que sí va parte del cine ecuatoriano, porque el documental se hizo y está. Pero esto segundo del coro Voz Nova era mi inquietud. Sí, ya, me parece bien, pero que no se quede en lo anecdótico, ¿no? O sea, lo que digo, siempre hay que dar un contexto. Entonces, por ejemplo, habría que saber un poco más de la historia coral, ¿no? De esta tradición que hay de los coros, que es muy fuerte, no solo en Quito, en muchas ciudades. Este trabajo de la tercera edad, que es importante, pero también poco no sé, hay varias aristas ahí, ¿no? Esto mismo de que con la pandemia nos volvimos más tecnológicos, de que no solo el coro, hay muchas canciones, muchos videoclips. Entonces, tiene ahí como varias aristas, me parece bien, pero que puede usted enfocar y contextualizar este trabajo, ¿no? Que no se quede en lo anecdótico, sino que justamente profundice un poco más allá de eso. Entiendo, Eso. entiendo, Carlos. Igual Gracias. los archivos que dice que tienen, sí, se puede también eso que pueda dejarlos. Yo después les voy a explicar cómo es esto, porque como les decía, no es que la Cinemateca se queda con eso, no, la Cinemateca es un custodio nomás, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de los archivos? Que se preserven, que queden en un sitio que uno muchas veces dice, no, son mis archivos. Pero yo que he investigado, he encontrado gente que guardó sus archivos, los hijos no tenían nada que ver con la fotografía ni con el cine, llegan y botan toda la basura. Entonces, de ahí la importancia de preservar en espacios que tienen la obligación de cuidar la memoria, como la Cinemateca, estas cosas, ¿no? Para que quede para futuras generaciones. Eso. Entonces, me parece bien que pueda desarrollar esos temas, pero como le digo, con Listo. un enfoque investigativo y de profundizar. Entiendo. Bien, Gracias, Carlos. bien. ¿Alguien más? Karina, por favor. Perdón, me había olvidado preguntarle algo más. Justo usted mencionó hace un momento que va a haber un comité que va a revisar el proyecto, em, sí, la investigación o sea, no lo estaba pensando, más bien era como presentarlo como una tarea, un trabajo que se había realizado de lo que se ha hecho, ¿no? Pero cuando usted mencionó que de pronto la Cinemateca podría apoyar en desarrollar el proyecto o la investigación, sí había algo que a mí sí me, me había, me gustaría hacerlo, pero no en este momento. Y además, como le digo, tengo que pedir permiso y como son parte del proceso, entonces, para que ver si más adelante ellos quieren desarrollar un trabajo de recuperación de la memoria de los abuelos del pueblo guaraní, que sí, capaz sí les interese, pero más adelante, entonces no sé cómo plantearlo o bueno, usted ya nos dirá cómo hacerlo, porque sí me gustaría que más adelante, con la aceptación de la organización, se pueda hacer un proyecto sobre eso y hacerlo con ustedes, pero eso ya dependerá también del comité si lo acepta o no y bueno, si hay las condiciones. Claro, sí, no, no, como siempre se dice, no se pierde nada en proponer y ver las posibilidades de realizarlo, ¿no? Entonces, sí, como les digo, nosotros estamos abiertos a proyectos de investigación que tengan que ver con el cine ecuatoriano y con la memoria audiovisual. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Pedro. Sí, profe, muchas gracias. También tenía bueno, primero sobre el curso que dura un mes y medio más, decía, ¿no? No sé si de pronto, o sea, me gustaría que haya como una segunda parte, si es que para los compañeros o los que queremos hacer algún documental se pueda seguir teniendo estos diálogos, estos encuentros, el hecho de mandarnos películas y analizar y escuchar las perspectivas de las y los compañeros, pues es muy interesante y enriquecedor. Inclusive si uno quiere hacer un documental, ver más documentales
que muchas veces no hay acceso en internet. No sé, el último que mandó de Bloomberg nunca había visto, pero estaba como oculto. No sé si estará abierto en el internet, pero sí se No, podría no eso. está, no está abierto. Yo tuve que hacer la gestión con el realizador, con Rafael Barriga, para que nos permita ver eso, ¿no? Entonces, sí, son temas académicos que se logró ver y muchos de estos trabajos también que les mando, o sea, hay que hacer eso, un trabajo con los realizadores, con los productores, para que nos permitan ver estos trabajos. Siga, Pedro, por favor. Pero más bien eso, si es que se pudiera de pronto desde esa gestión mismo ver más documentales o cine ecuatoriano de los que no estén accesibles, también fuera muy bien y seguir viendo. Por eso decía de pronto una segunda parte para poder seguir avanzando con el proceso, porque a mí me gustaría hacer también un documental que justo en uno de los viajes a una parroquia de Cotopaxi encontré un fotógrafo que hacía fotografía de eventos religiosos, ¿no? Primera comunión, de fiestas del lugar y me parecía súper interesante, pero la logística, irme allá y todo eso, creo que en este mes y medio va a ser imposible. De pronto vaya a seguir con el diálogo, pero a empezar a hacer algo, ¿no? De pronto el guión también lo puedo hacer, pero así empezar algo y audiovisual creo que tomaría mucho más tiempo y también la logística, como decía. Eso más era. Y la fecha que no me acuerdo justo para cuándo sería de entregar, porque en ese caso a mí me gustaría hacerlo en texto, ya que en documental se estaría muy corto el tiempo. Ujú. Sí, más o menos este taller ya terminaríamos dentro de un mes, como les decía, máximo un mes y medio. Entonces sí tienen que ver también eso, posibilidades reales de que puedan hacer los trabajos, ¿no? Entonces sí, podría empezar como esta investigación de este fotógrafo y después de desarrollar ya el producto audiovisual. Pero hay que acordarse también que todo proyecto parte de una investigación y mucho más de un documental. Entonces, esa primera etapa de pronto sí la pueden realizar en este tiempo. Bien, Victoria, ¿quiere decirnos algo? Hola, profe, buenas noches. Sí. Sí, profe, si yo logro, ok, tengo mi investigación y logro hacer un reel, o sea, presentar en un reel tipo de 1 o 2 minutos, ¿podría hacerlo? Es que depende, o sea, de qué es su investigación y qué presentarlo. Por eso digo, vamos a ver un proceso de desarrollo de los proyectos. Yo les voy a mandar cómo presentar el esbozo y vamos en el taller seguir avanzando, ¿no? No es tanto, un trabajo no determina el tiempo. No es una cuestión de decir, ya voy a presentar solo 2 minutos. No, o sea, un trabajo puede, no sé, durar menos, más tiempo. Entonces, no es, estos trabajos no es modas carmita, corte y confección, que podemos entregar una cosa de 5 páginas, 10 páginas o 2 minutos. No es una cuestión de tiempo o de volumen. O sea, aquí se trata de que sea una investigación, como les decía, que sea primero interesante, novedosa y que permita dejar por lo menos una memoria de ciertas cosas o por lo menos el inicio de algo para que ustedes mismos lo puedan seguir desarrollando. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna comentario? No, entonces, bueno, agradecerles y no se olviden de mandar sus capturas de pantalla y yo ya les mando la tarea que teníamos para la próxima semana, además de ya presentar este primer esbozo. Gracias y una buena noche para todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias con todos.